Acontecimientos que a simple vista son confusos y secretos que requieren de una explicación profunda para comprender de mejor forma lo que el juego intentaba transmitir en dichas situaciones. Son cosas que se van a abarcar en este vídeo, explicando y a su vez teorizando varias cosas de las que se han sido testigo en The Glitched Attraction. Veamos un breve resumen de las cosas importantes que ocurren al comienzo. En el año 2032, el protagonista, cuyo nombre es anónimo, recibe mensajes de un conocido que le recomienda asistir esa misma noche a la denominada atracción Fazbear, enviándole la ubicación. Una vez llega al sitio, es recibido por un robot de bienvenida, quien, debido a un error, menciona de forma rápida e inentendible que el personaje pondría en riesgo su vida si continúa. Se da por entender que el protagonista no lo ha comprendido, ya que accede a entrar de todas formas. Después de recibir instrucciones, el personaje se adentra para ser testigo de escenarios que simulan varios entornos de otras entregas de FNAF, como el de FNAF 4, el 6, el 3, etc. En la simulación de escenario de FNAF 3, la máquina arcade de la oficina muestra al personaje Springtrap transmitiendo un mensaje de ayuda hacia el protagonista. Al mencionar que esa no es su cara y además de pedir que le dejen salir, aparece una secuencia de imágenes que muestra a alguien en el interior del animatrónico, acompañado de un grito de sufrimiento. Claramente quien está dentro del animatrónico se trata de William Afton, y el hecho de que esté pidiendo ayuda puede ser una referencia a las teorías creadas en el lanzamiento de FNAF 3, cuando se teorizaba que Springtrap, al momento de murmurar, se le escuchaba que estaba pidiendo ayuda. En una siguiente situación, cuando el protagonista logra resolver el puzzle de este nivel, es perseguido por Springtrap mientras todo está en llamas, obligándolo a escapar por una pequeña apertura en la parte trasera de la oficina. Cuando llega a la siguiente habitación, cierra la puerta de la pequeña apertura, aplastando a Springtrap de tal forma que daña su cabeza. Y aquí es cuando ocurre lo inesperado. Springtrap cambia de rostro a la de un endoesqueleto. Lo antes observado ha sido a causa de un pequeño aparato conocido bajo el nombre de disco de la ilusión, que tenía incrustado el endoesqueleto. Este disco, del tamaño de una moneda, emplea frecuencias de sonidos agudas que cambian constantemente. Dicho ruido que genera es detectado por el subconsciente de las personas, provocando una alteración de lo que está observando con sus propios ojos, siendo esta la causa de que los oyentes observen lo que esperan ver, no lo que realmente es. Por ejemplo, al colocar este disco de ilusión al endoesqueleto en el escenario de FNAF 3, vas a observarlo como si fuera Springtrap, porque esperarías verlo a él, debido a que esta es su zona. Esto deja más en claro que observarías lo que esperas ver y no lo que realmente es. Debido a que todos los escenarios son una referencia a una entrega de FNAF, se puede evidenciar con lo anterior dicho que todos los animatrónicos que se observan podrían corresponder a un endoesqueleto con el disco de ilusión colocado, sin que el protagonista se dé cuenta de ello. Al completar el siguiente nivel y utilizar un ascensor que termina por estrellarse en la planta más baja del edificio, termina encontrando una nota llamada Notas de la Reunión, realizado por un doctor de un centro de salud mental. La fecha es del año 2030. Recordemos que actualmente nos encontramos en el año 2032. Destacando lo más importante y de forma resumida, se trata de la paciente llamada Vanessa, o conocida como Vanny, la coneja. Se menciona que posee una relación estrecha con alguien llamado Will, claramente refiriéndose a William Afton. Se revela que planeaba adquirir la atracción Fazbear, que cerró en 2027. La razón había sido revelada por el robot de bienvenida, donde aclaró que había ocurrido un accidente entre sus rápidas palabras. No revela cuál fue el accidente en concreto, pero en sus anteriores palabras hablaba sobre un asesino que deambulaba por el lugar, ocurriendo accidentes en los cuartos traseros. A continuación, entra en un nivel donde debe sobrevivir ante la entidad conocida bajo el nombre de Enard.
Mientras analiza el entorno, se encuentra con una puerta al lado de un generador, que se abre con una llave morada. Al entrar en dicha habitación, se percata de que es una especie de madriguera, con varios accesorios de laboratorio y propios de un médico. Se encuentran dos pizarras con dibujos que siguen una secuencia en concreto, siendo esta la explicación. Primero, hay que lograr atraer a una persona a la atracción Fazbear. Después a dicha persona se le debe capturar para luego extraerle un componente llamado Remnant, o remanente en español, que será utilizado para ser procesado al interior de una estación para proporcionar energía. Al extraerle todo el remanente, el cuerpo es utilizado para colocar su identidad en un animatrónico, bajo la utilización de un disco de ilusión. Dicho animatrónico, utilizando la identidad de la víctima, llamaría a sus amigos o familiares para invitarlos a la atracción Fazbear, para luego repetir todo el proceso. Esto deja en evidencia que la persona quien invitó al protagonista ahora se encuentra muerto y su identidad está siendo utilizada por un animatrónico, un destino que perfectamente podría pasarle a este personaje también. Acto siguiente, se puede observar una cinta VHS, donde se ve a Bunny realizando un tutorial sobre el cómo extraer el remanente, mostrando explícitamente el cómo lo obtiene de un cuerpo vivo por medio de su espalda. Luego de completar todos los niveles, el protagonista da con una zona donde parece hospedarse Bunny, con un computador que otorga información de muchas de las cosas ya antes explicadas en relación al disco de ilusión y la estación. Una conclusión anotada por Bunny es de suma importancia comprender. El remanente hace que la persona viva más tiempo, pero tiene un efecto secundario. La conciencia de la persona a la que le pertenece el remanente quedará atrapada dentro de la mente de a quien se le coloque. Acto después, Bunny aparece y finalmente atrapa al protagonista para realizarle la extracción de su remanente. La pregunta es, ¿por qué Bunny lleva a cabo todo esto? Incógnita que se resuelve automáticamente cuando se observa a William Afton dentro de una estación, donde Bunny coloca el remanente para producir todo el efecto antes mencionado. Como ya se le ha extraído el remanente al protagonista, ya no hay razón para mantenerlo vivo, y William es quien se encarga de él. Luego de lo antes ocurrido, se presenta un nuevo escenario en el que se observa a los bravucones que colocan en la boca de Fazbear al niño de FNAF 4. Recordemos que el remanente del protagonista fue absorbido por William, por lo que su conciencia ahora está ahí atrapada. De forma teórica, todo lo observado a continuación se puede tratar de recuerdos del pasado del protagonista. Dicho esto, la identidad del personaje puede ser cualquiera de los bravucones que actuaron en esta situación. Porque, de otro modo, ¿por qué otra razón se estaría presentando esta escena? Considerando que la conciencia también promueve recuerdos de la vida pasada del mismo. Otra teoría sería que William ha absorbido anteriormente remanentes de otras víctimas, provocando que exista un tipo de almacenaje desordenado de recuerdos de cada uno, por lo que estaríamos observando aquí una vida pasada de otra víctima, no necesariamente del protagonista. La primera teoría para mí puede ser más acertada, ya que, al final de esta escena, aparece Fazbear a sus espaldas, haciendo referencia a quizás el miedo y trauma con el que quedó después de realizar el acto que acabaría con la vida del niño. En la siguiente oportunidad se observa una escena mostrando el brazo del protagonista, cambiando de a poco a un brazo de un animatrónico, representando que su identidad ya ha sido colocada en un robot. Lo antes dicho se confirma después de que el propio juego te otorga un logro llamado reemplazado. Esto indica que dicho animatrónico llamará a los amigos del protagonista para invitarlos a la atracción Fazbear, para repetir el ciclo que al parecer no hay nadie que lo detenga por ahora. Este vendría siendo las teorías y explicación de los acontecimientos ocurridos en The Glitched Attraction. ¿Qué te ha parecido el juego? ¿Posees alguna teoría al respecto con la escena de Fazbear? Bienvenido seas para comentar si lo deseas.
Si anhelas observar más contenido similar a futuro, te invito a que te suscribas para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, que tengan un excelente día.